Estos son los mejores juegos premium para Android e iOS que sí valen la pena jugar. Hey, ¿qué ondas, carnal? Espero la estés pasando bien. Hoy te traigo una lista importante de juegos que no te puedes perder. Son juegos que probablemente no conozcas. Esta es la tercera parte y para seguir con más, solo deja tu like. Si quieres ver las primeras dos partes, te dejaré los links en la descripción. Empezamos con un juego que te atrapa después de los primeros 15 minutos de juego. Te estoy hablando de Stardew Valley, un juego de rol y administración. Es un juego que, para serte sincero, le metí bastantes horas de juego. Y eso que pensaba que no me iba a gustar por cómo se mira. Por eso no tienes que juzgar un libro por su portada. Debes de probar las cosas antes de opinar, así que no seas culo. Para que entres un poco en contexto de qué trata el juego sin spoilers. Nuestro personaje se cansa de la monotonía que había en la ciudad y decide irse al pueblo de Stardew Valley. Ahí tienes una granja que debes administrar y reconstruir desde cero. Hasta el momento suena aburrido, pero no lo es. En este pueblo ocurren cosas raras que vas a descubrir si lo llegas a jugar. Hay muchas cosas por hacer en Stardew Valley, como por ejemplo talar árboles para recolectar madera y con esta construir ciertos tipos de cosas, picar piedra, cortar grama, recolectar objetos, en fin. Te vas llenando de recursos que te servirán en tu granja. Algo que me gustó bastante es que en el juego te guías con un calendario en el cual ves eventos que ocurren en el pueblo y así participar. También tienes que estar muy atento a las temporadas de cosecha, por ejemplo hay algunos frutos o plantas que solo crecen en cierto tiempo. Cuando pasa eso se secan y todo tu trabajo se va a la basura. Es por eso que es genial porque te acostumbras a ser atento y administrar el tiempo. Y no solo el tiempo, sino los recursos, ya que para cultivar o hacer cierto tipo de cosas requerirá dinero y para conseguir este dinero debes de vender lo que produzca tu granja o lo que encuentres y vendas. Así que de ti dependerá si llegas a tener una granja gigante y millonaria. Este es de esos juegos que muy pocas personas conocen, pero cuando lo pruebas te das cuenta que vale la pena jugarlo. Pascal Wire es un juego de rol y acción que está inspirado en la fantasía oscura. Es de esos juegos que tienen ese parecido a Dark Souls. A este tipo de juegos se les llama Souls-like. Tal vez sabes de lo que estoy hablando. Pero bueno, en Pascal Wire el sol se ha extinguido y tienes la tierra llena de oscuridad y rodeada de monstruos temibles. La historia de este juego está buena, te dejará con ganas de más. Este juego no lo he probado, pero con los comentarios que leí es que no hay comentario negativo. El 90% de comentarios era positivo, alabando al juego y pidiendo a los desarrolladores que sigan trayendo juegos de este nivel. Entre esos comentarios la gente destacaba los gráficos y la fluidez del juego, también la banda sonora, que según leí un poco los desarrolladores contrataron a una banda reconocida a nivel mundial. Por cómo se ve la ambientación que le han dado está buenísima, no tan buenísima como Lana Rhoades, pero es lo que hay. No, ya sin bromas, la verdad sí se mira bien, tiene buenos gráficos, la jugabilidad se mira fluida y buena. Las batallas se miran épicas, los jefes y personajes están bien originales, incluso combinan bien con la ambientación del juego. Por cierto, si has llegado hasta aquí, quiero pedirte que comentes si alguna vez has comprado un juego o si en realidad te los descargas pirata de Google. Déjame tu respuesta, yo estaré leyendo. Coméntalo ahorita, no se te vaya a olvidar. Los siguientes juegos después de este están buenísimos. Pero no puede faltar un juego de autos en esta lista. Rush Rally Origins es un juego de autos con vista cenital y un estilo retro. En este juego tienes varios modos de juego como carreras normales, tienes contrarreloj y torneos. Rush Rally Origins en realidad es muy adictivo. Lo genial de este juego es que tiene buenas físicas y la jugabilidad de los autos se siente muy genial. Yo lo estoy jugando con un mando y la experiencia se siente mucho mejor
Que por cierto, si quieres saber qué gamepad uso para jugar, en la descripción te dejo un video. La dificultad está buena, tus contrincantes son inteligentes y tienes que girar bien en las curvas para que no te vayan a dejar atrás. Tienes diferentes tipos de vehículos y con cada uno de ellos se siente diferente la movilidad. Me gustan los detalles gráficos que tiene, puedes romper las vallas o cercas y los autos levantan polvo. Un buen juego que debes probar si te gustan los juegos de autos. La lista está buena y faltan 2 juegazos que no puedes perderte, pero antes nada más te invito a darle like para seguir con estas recomendaciones. Si eres de esos miedosos, mejor adelanta el video y mira el otro juego porque ahorita te traigo un juego de terror puro. Reporter 2 es un juego de supervivencia y horror. Un juego barato, incluso es el más barato en esta lista. Yo no dejo precios porque a veces se modifican o cambian de precio según país. Podrás terminarte este juego si eres una persona cautelosa y atenta, ya que la historia del juego está buena y te dan pistas para que avances. También tienes que tener huevos porque en este juego sí te van a sacar sustos, incluso da esa ambientación de tensión y suspenso cuando vas pasando por los pasillos. La historia del juego se desarrolla en un hospital donde ocurren cosas y pasan cosas. La ambientación es oscura, pero los gráficos están impactantes. Es un juego con muy buenos gráficos, te va a gustar. Tendrás que investigar en los diferentes cuartos y pasillos que hay en el hospital, recolectando pistas e información que te servirán para avanzar. Eso sí, te dará mucho miedo ir de un área a otra porque nunca sabes qué te podrías encontrar. Agárrate los pantalones y juega este juego, te va a gustar. Está comprobado científicamente que un poco de miedo es bueno para tu salud. Incluso te ayuda a rebajar, así que para esos compas regordos, ahí tienen un buen juego. Antes de mostrarte el último juego que traigo para ti, nada más te agradezco por llegar hasta acá, la verdad eso le ayuda bastante al canal, muchas gracias bro. Para finalizar te traigo el juego más caro de esta lista, incluso te diré que cuesta $20, un poco subido para ser un juego de Android, pero lo he estado probando ya que lo tengo gratis con el Google Play Pass, que si no sabes qué es eso, en la descripción te dejaré un video. La verdad está muy bueno. Te deja un buen sabor de boca este juego, buen sabor de ojos para nosotros los gamers. El juego se llama Monster Hunter Stories y a pesar del precio le ha encantado a muchos jugadores. Muchos destacan la historia ya que está bien elaborada y te engancha a cierto punto de dejarte intrigado y con ganas de más. Este es un juego que salió también para consolas, no solo para Android. Incluso hay algunos que dicen que parece como si estuvieras jugando dentro de un anime. Los gráficos de este juego están buenos, tienen ese estilo animado que a muchos les gusta. La historia está buena, las cinemáticas te enganchan. El sistema de combate en lo personal no me gusta. Yo no soy mucho de batallas por turnos, como en los Final Fantasy o Pokémon. Pero esos son mis gustos, tal vez a ti te guste así. Pero de igual forma, eso no es un impedimento para disfrutar este juego. Está bien elaborado. No te diré más, pruébalo por tu cuenta. Espero te hayan gustado estas recomendaciones y si es así, deja tu like. No olvides comentar si ya has comprado algún juego. Yo me despido y hasta la próxima.